bienvenidos nuevamente a las 15 preguntas. Yo soy José Jiménez y estás en sintonía del canal de YouTube de Telemetro. Hoy nos acompaña otro interesante invitado en las 15 preguntas, Pierre Jansson, que es candidato a representante por la Alianza de Cambio Democrático y el Panameñismo. Pierre, bienvenido a las 15 preguntas. Gracias a todos por recibirnos y por esa buena bienvenida. Gracias, Yossi. Cuéntame un poquito cómo decidiste o por qué decidiste tirarte a este cargo, a optar por este cargo público. Bueno, debo de echar reboche y mirar al pasado un poco. Yo empecé el caminar político de la mano de Willy Bermúdez cuando Willy decidió tirarse a representante y yo fui la persona que llevó adelante la campaña de él en el 2018 y en el 2019. Ok. Entonces estuve detrás de bastidores llevando adelante toda esa campaña, llevando adelante todo lo que pasó. Ganamos las elecciones y luego pasamos a crear la Junta Comunal de Don Bosco, que vale la pena resaltar que es la primera Junta Comunal que se tiene como corregimiento de Don Bosco, porque Don Bosco se independizó de Juan Díaz en el 2017. Dicho eso, entonces empecé a ser testigo cómo a través de la política uno puede hacer cambios positivos en la comunidad, en la vida de las personas, y decidí hace poco dejar de ser un poco de espectador y convertirme un poco más en protagonista, porque al final del camino, si las personas buenas no se involucran en la política, le seguimos dando el espacio a las personas malas. ¿Qué cambios puntualmente, porque hablas obviamente de cambios en Don Bosco, qué cambios puntualmente has logrado o ha logrado el equipo de ustedes en la comunidad? ¿Y qué crees que si ocupas este puesto, pues seguirías o incurrirías en nuevos retos? Okay. ¿Ya eso forma parte de las 15 preguntas o todavía estamos... Todos son las 15 preguntas. Ok. Mira, a nivel de cambios, de transformaciones que se han hecho en Don Bosco, vale la pena resaltar que Don Bosco estuvo abandonado por más de 40 años cuando estuvo siendo parte de Juan Díaz. Dicho eso, hay mucho trabajo por hacer, pero nosotros con las uñas pudimos darle la vuelta y la cara, cambiarle la cara a Don Bosco. Asumimos roles a través de la Junta Comunal que no debían de ser responsabilidad directa de la Junta Comunal, pero que hoy en día dimos ese paso hacia adelante. Prueba de eso es el tema de la basura, que hoy en día es un problema de ciudad y es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel de ciudad. Don Bosco no se escapa de esa realidad. Don Bosco tiene un problema de basura. Simple y sencillamente la Junta Comunal decidió dar un paso adelante y empezar a contratar un camión de recolector de basura para recolectar y apoyar a la autoridad en esa recolección de basura. Empezamos a hacer diferentes programas, tanto culturales como deportivos como educativos. Y en la parte cultural, por ejemplo, creamos el Ballet de Don Bosco, donde hoy en día tenemos más de 250 niñas que viven el sueño de ser bailarinas y que participan en un programa de ballet que está auspiciado por la Junta Comunal de Don Bosco. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué otras transformaciones quisiera hacer? Hoy en día Don Bosco ha estado en el epicentro de las distintas acciones buenas que se han hecho en los últimos 4 años y medio. La idea es seguir teniendo a Don Bosco en ese nivel, en esa buena gestión, donde otras juntas comunales vienen a entender los programas, llámese programas de reciclaje, programas de contener la basura en los ríos para que no lleguen al mar, para poder evitar más contaminación, seguir impulsando los programas de educación, porque al final del camino lo que tenemos es que apostar a que nuestra gente tenga mejor futuro. Claro. ¿Y cómo apostamos con un mejor futuro? Educando mejor a nuestros residentes para poder darle mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades en general. Y aquí hay un punto muy importante. En la educación nunca se gasta plata. En la educación siempre se invierte. Seguro. La educación es algo que nadie te va a quitar nunca, la educación tuya o de las personas. Entonces, tenemos que seguir apostando a eso. Hemos logrado hacer que la comunidad se vuelva a apoderar de los espacios públicos. ¿Y cómo? Llevando eventos de calidad, llevando eventos familiares. Ahí hemos desarrollado desde el ballet de Cascanueces hasta eventos típicos, eventos culturales. Ha ido a cantar Richie Velázquez, ha ido a cantar La Cachamba. O sea, llevamos eventos de calidad que se daban en muchos otros sitios, por mencionar algunos como Bellavista, que hace ese tipo de actos muchas veces, este tipo de conciertos. Y nosotros lo primero que dijimos es, si lo hacen en Bellavista, ¿por qué no en Don Bosco? Porque seguro no merecemos lo mismo, y eso fue lo que llevamos. Tuvimos el año pasado el único desfile que se hizo de bandas independientes, antes de que se revolucionara todo el país. Fue un desfile donde te puedo decir que
abarrotaron las calles, fue una locura el desfile, pero en buen sentido, porque era un desfile familiar, tú veías a todas las familias unidas, inclusive me decía uno de los señores que estaba ahí, él me decía, ¿cuándo es el próximo desfile? Porque es la primera vez que toda mi familia, todos mis nietos, todos mis ahijados quieren venir a la casa porque quieren venir a ser parte ver el desfile, claro. Entonces, siempre buscamos crear esos eventos donde se une la comunidad y que sobre todo se une la familia, que es el pilar de todo, ¿no? Hablas de toda esta gama de productos para crear comunidad, para conectar y tal, pero obviamente todo esto también depende mucho del tema presupuestario, de la plata, y obviamente uno de los temas más sonados es el tema de la descentralización y todo el tema de los presupuestos y que cada quien como un poquito como que actúe independientemente, pero eso obviamente se presta para otras cosas que no son tan buenas. ¿Cómo crees tú que los políticos se pueden involucrar de manera positiva y no hacer que esta ecuación de la descentralización pues sea como un foco para la corrupción, un foco para las cosas malas? Porque al final yo creo que todas estas cosas que son buenas para la comunidad a veces se ven un poco manchadas por el tema de la corrupción. Sí, mira, y voy a repetir unas palabras que escuché. La descentralización no es mala. El programa de descentralización no es mala. Al igual que la política no es mala. Malas son las personas que llegan a servirse de la política. Malas las personas que quieren agarrar la descentralización para beneficio propio, personal, y no el beneficio comunal o el beneficio de la comunidad. Dicho eso, vale la pena aclarar que nosotros en la Junta Comunal de Don Bosco, en este periodo, en este quinquenio, no recibimos un solo dólar de descentralización. ¿De dónde sale la plata para hacer estas actividades? De los presupuestos que tenemos asignados por el MEF, por la alcaldía, porque hay que entender que la Junta Comunal reporta directamente al alcalde. Seguro. ¿Okay? Pero por ley hay presupuestos que le competen, unas planillas de inversión, unas planillas de PIOPS, unos fondos de inversión, unos fondos de PIOP y unos fondos de funcionamiento. Entonces, como buen padre de familia, lo que hemos tenido que hacer, lo que pasa en la mayoría de las casas de Panamá, hoy dejas de pagar la luz para pagar el alquiler, mañana dejas de pagar el alquiler para poder pagar el internet y poder sacar a alguien a pasear o a comer, y después el siguiente mes regresas a pagar la luz porque si no te la cortan. Vas jugando con el presupuesto, entendiendo que tienes un presupuesto limitado, entendiendo que no tienes un cheque en blanco para poder gestionar. Y regresando a tu pregunta, yo creo que la descentralización lo que le falta son un poco más de controles. No es entregarle un cheque en blanco o mandarle un fondo como lo están manejando hoy en día el gobierno, donde le manda 1, 2, 17 millones a una junta comunal que se saben que llevan un trasfondo político y que no es que van a gestionar lo que la comunidad necesita. Prueba de eso es juntas comunales que hay a nivel nacional que han recibido cualquier cantidad de millones, y por la cantidad de habitantes que tienen, ahí los carros deberían de volar. Ahí no debería haber huecos en la calle, ahí no debería haber problemas de nada, me explico, por la cantidad de millones que se la asignaron a esas juntas comunales. Debería de ser, no es la realidad, no es lo que pasa. Entonces, ahí es donde necesitamos establecer un poco más de controles. Y por último, los políticos debemos entender que cuando ganamos, no es que llegamos a un puesto a servirnos del puesto, llegamos a servir a la comunidad. Tenemos que ejecutar lo que la comunidad quiere. Yo hoy te puedo decir, mira, vamos a comprar esta taza azul, pero el día de mañana la comunidad dice, yo no quiero la taza azul, yo quiero la taza gris. Entonces tú tienes que comprar la taza gris. La comunidad es quien te dice lo que quiere, no tú eres el que llega a imponer, que es lo que pasa muchas veces en algunos cargos cuando llegan a tratar de gestionar. En tu caso, por ejemplo, ¿qué has aprendido de todo este caminar y de todas estas cosas que has hecho dentro de la comunidad? Que como todo en la política hay cosas buenas y hay cosas malas. Cuando utilizas la política para poder gestionar y cambiar vidas, impactas positivamente. Nosotros tenemos personas que a través de un programa educativo hemos logrado hacer que culminen sus estudios de secundaria. Estamos tratando de llevar, y esto es off the record, pero estamos tratando de llevar a la Universidad de Panamá a crear un centro de estudios en Don Bosco para poder hacer que nuestros residentes se sigan superando, se sigan creando oportunidades para mejor. Ojalá, yo quisiera, te voy a ser honesto, Don Bosco tiene una gran ventaja en la posición geográfica dentro de la ciudad. Nosotros tenemos el Aeropuerto Internacional de Tocumen al lado. ¿Cómo hacer para que toda esa gente que hace un tránsito en Tocumen de 6 a 8 horas, empecemos a bajarlo y le demos un contenido en Don Bosco para poder aprovecharnos de esos turistas? Nadie está pensando en eso. Nadie está pensando en cómo
agarrar y traer a esas personas, pero eso es un programa que no es solo de la Junta Comunal. Entonces es un programa donde tienes que involucrar a todas las escuelas, a las autoridades, todo el mundo se tiene que montar en el mismo barco con un objetivo a largo plazo para poder crear eso. Hoy en día Don Bosco tiene muchos emprendedores, tiene muchísimos deportistas, tiene muchos artistas de talento y podemos decir que orgullosamente estamos exportando talento fuera de Don Bosco que sale. Cuando hablas de todos estos temas de educación y tal, ¿qué otras necesidades puntuales identificas en este momento en Don Bosco? Mira, yo creo que la educación es un tema bien complicado porque ningún gobierno llega a invertir en la educación porque no tiene un rédito político en 5 años. Y lastimosamente aquí todos los políticos entran con el norte claro de que tienes 5 años para gestionar. No pones un plan de ruta largo. La educación hoy en día, yo creo que hay que hacerle una transformación total. Y te voy a explicar por qué. Hoy en día seguimos enseñándole a nuestros niños con la misma metodología de hace 30, 40, 50 años. Y todos esos niños tienen un chip totalmente distinto. Todos esos niños hoy en día dominan un celular mejor que un adulto inclusive. Seguro. Entonces, ¿por qué no empezar? Perdón, me disculpo porque tengo la garganta afectada. ¿Por qué no empezar a cambiar esa educación, a modernizarla? Hoy en día las escuelas oficiales no tienen ni siquiera computadoras para enseñarle. Y las computadoras ya básicamente en los próximos 5 años van a quedar obsoletas porque cada vez esto se convierte más en una computadora. Seguro. Cada vez más personas trabajan a través de un celular. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar nosotros a hacer ese cambio en la educación para darle a nuestros niños un mejor futuro, para llevarlos más allá? Por ejemplo, yo he visto muchos programas a nivel internacional donde están llevando a los niños desde chiquitos a poder crear programas de programación de juegos. Y está siendo exitoso. ¿Cuándo nosotros vamos a empezar a implementar eso acá? Pero es un tema complicado, vuelvo y te digo, es un tema que siempre se maneja de una manera política. Y aquí nuevamente, hay veces que me meto en camisas 11 varas, pero bueno. Todo el mundo sabe que la escuela en Panamá termina en diciembre y arranca en febrero o marzo. Pero siempre las escuelas en febrero o marzo no están listas para recibir a esa es la noticia de toda la vida. Tenemos 40 años pasando lo mismo. Y la noticia es la misma. ¿Qué necesitamos para poder que cuando llegue, se acabe la escuela en diciembre, entre un equipo totalmente a trabajar las escuelas y que realmente estén listas? Claro. ¿Cómo podemos planificar eso? O sea, esas son las preguntas a las que tenemos que respondernos nosotros mismos de cómo nosotros cada uno empieza a aportar su granito de arena. Y aquí es donde yo te digo, debemos dejar de ser observadores y empezar a ser un poco más de protagonistas porque necesitamos hacer un cambio en Panamá. Claro, pero a lo mejor de repente desde tu puesto de representante, tu espectro de como quien dice de afección no tiene nada que ver con la escuela porque la escuela es del Meduca y el presupuesto es de no sé quién. ¿Qué puede hacer un representante respecto a eso en su comunidad? Eso es lo que debe cambiar. Por ejemplo, nosotros desde el día 1, y cuando hablo de nosotros hablo por la gestión de Willy Bermúdez y de la Junta Comunal en la que yo he sido parte, hemos invertido plata, bastante presupuesto en acomodar las escuelas. Entonces, por eso somos testigos que cuando llega la escuela en febrero, 2 semanas antes o 3 semanas antes, tenemos que correr a hacer modificaciones, adecuaciones, ayudar a la escuela para poder que empiece. Entonces, ¿por qué no organizarlo desde antes? En esa misma línea, porque la Junta Comunal tiene la potestad de poder crear centros de reforzamiento escolar. Nosotros tenemos, me meto en camisa 11 varas siempre, nosotros tenemos unas generaciones que fueron las generaciones de pandemia que estuvieron estudiando y aprendiendo en clases remotas, Seguro. En clases desde sus hogares. ¿Cómo tú le enseñas a un niño a escribir de una manera remota? ¿Cómo un profesor hace eso? Necesitaba al papá o a la mamá al lado. Claro. Y si el papá y la mamá estaba trabajando, estaba desconcentrado, ¿cómo garantizas que ese niño va a llevar el mismo nivel de educación cuando se gradúe que el niño que sí estuvo presencial toda la vida en una escuela? Nadie está midiendo eso. Entonces necesitamos empezar a entender cómo todos los niños de esa generación, inclusive los reforzamos para poder que lleguen a graduarse con el mismo estándar que necesita la industria. Y eso es una parte donde, por ejemplo, la Junta Comunal, ahí es donde me preguntas, puede ser más proactiva y puede empezar a involucrarse en temas de educación a pesar de que no le corresponde directamente, pero
la Junta Comunal tiene el principal fin de velar por la comunidad. Y con esto te quiero decir, por ejemplo, mismo caso que te traigo de la basura, no es una responsabilidad de la Junta Comunal recoger la basura, pero para prevenir que exista una situación en la comunidad, la Junta Comunal puede dar ese paso hacia adelante. No es responsabilidad de la Junta Comunal hacer la limpieza de los ríos o de los dragantes o de las tuberías de aguas servidas. Sin embargo, tampoco se puede quedar de brazos cruzados y simple y sencillamente decir, es que la entidad que le compete no viene. No viene, claro. Debes de poder salir y al final del camino, si tienes los presupuestos y tienes el recurso, debes de poder atacarlo. ¿Y dónde queda el que no hace su trabajo? No sé, decía mi papá, el que sabe, sabe y el que no queda es jefe. Cuéntame un poquito, hablando precisamente de qué es parte y cuáles son las competencias de un representante. Mira, es un tema... El representante es la primera entidad de contacto con su comunidad, ¿ok? Vamos a decirlo así, en la base de la pirámide política, vamos a ponerlo en esos términos, el representante es la base porque es quien está mucho más cercano a su comunidad. Y el representante, en teoría, debe de velar por el bienestar de la comunidad. Y eso involucra todo. O sea, involucra, por ejemplo, nosotros no tenemos una autoridad para poder investigar a una persona, o para poder detenerla o para poder combatir la delincuencia. Pero no significa que un representante no pueda apoyar a la policía, no pueda dotarlos de recursos, si le hace falta una bicicleta, si le hace falta una cámara de videovigilancia, si le hace falta algo para poder ayudar a contribuir. Entonces, con eso te doy la respuesta que un representante llega hasta donde él mismo quiera. Okay. Y empieza en donde él mismo decide, porque no es solo apoyar a la comunidad en los programas para los cuales se diseña. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En Don Bosco hoy en día no hay un centro de salud. Okay. Entonces, no hay porque no existió la voluntad de crearlo. Hoy en día Don Bosco tiene casi 70,000 habitantes. Wow. Es uno de los corregimientos más grandes de la ciudad. Al no tener un centro de salud, ¿qué pasa? Todos los donbosqueños tienen que salir a Juan Díaz, al centro de salud, o a la Policlínica JJ Vallarino, o al Irma T. Sanetato, que está en la 24 de diciembre, o a cualquiera de los complejos de la Caja de Seguro Social. Entendiendo eso, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados porque un representante de la Junta Comunal no maneja los fondos suficientes para poder crear o construir un centro de salud. Okay. Pero ¿qué sí puede hacer? Crear una solución, un paliativo. Una de mis propuestas es crear una clínica comunal. ¿Y qué es una clínica comunal? Es una clínica donde van a tener un médico general que va a atender por consultas, por citas programadas, y vamos a tener 2 especialidades. Uno va a ser un médico geriatra, que es un médico especialista en atención de adultos mayores de 60 años. ¿Y por qué? Porque es la pregunta que te voy a responder antes de que me la hagas. Porque más del 60% de la población de Don Bosco tiene más de 60 años. O sea, una población bastante mayor. Y esa población bastante mayor hoy en día no se atiende porque no quiere ir a formar una fila de 3, 4 horas. No puede ir a formar. Físicamente no puede ir a las 4 de la mañana al Seguro Social a hacer fila hasta las 12 de mediodía para que lo atiendan. Para poder regresar otro día cuando le dan la atención a ver si lo atienden realmente. Ya. Entonces, entendiendo eso, nosotros vamos a crear la clínica comunal para atender a nuestros residentes. Y la otra especialidad va a ser la odontología. ¿Por qué? Porque hay que empezar a cuidar la salud bucal de nuestros residentes. Todo entra por la boca al final del camino. Entonces, si tú tienes una muela picada, tienes una calza, tienes algo, al final del camino se te empieza a crear una infección, se te empieza a crear cualquier otra complicación que te puede llevar más adelante y enfermarte mucho más. Entonces, en esa clínica odontológica, que, ojo, esto no es un invento, ya esto está funcionando. Aquí en Panamá hay juntas comunales que han creado esas clínicas fórmula, comunales, claro, y están funcionando. Y cuando fuimos a visitar es una belleza, o sea, cómo atienden a las personas. Tampoco está diseñada para ser un reemplazo del centro de salud. Pero ¿dónde entra? Y volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la competencia de la Junta Comunal? Que puede brindar una solución para los residentes y buscar una mejor calidad de vida, que es lo que al final del camino todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere espacios públicos que estén dignos, que sean bien atendidos, que estén limpios, una ciudad bonita, una ciudad que no esté llena de basura, que tú puedas llevar a tus hijos a unas canchas de calidad a jugar, que no te roben las computadoras del carro, la batería, lo demás. O sea, eso es lo que una comunidad en general quiere, poder vivir en paz y poder dedicarse a sus actividades. Acabas de tocar el tema de la seguridad. ¿Cómo está el tema de la seguridad en Don Bosco? Mira, Don Bosco es un sitio, yo quiero decir, no es un área roja,
pero tampoco es el área más segura del mundo. Okay. Yo creo que como todo el mundo no se escapa de la delincuencia, no es muy frecuente tampoco la delincuencia, sin embargo no quiere decir que no pudiéramos estar mejor. ¿Okay? Dicho eso, entonces obviamente hay propuestas que van a poder ayudar a combatir la delincuencia y por ejemplo es la creación de un centro de videovigilancia en Don Bosco operado por la policía con cámaras de videovigilancia. En una primera fase tendríamos 29 cámaras y la idea de esto es poder dotar a la policía de herramientas para que ellos puedan agarrar y darle una trazabilidad a todo lo que pasa en el corregimiento. Hoy en día Don Bosco se ha convertido en un corregimiento de alto tránsito porque la gente sale de por ahí por el corredor para cruzar hacia Brisas, para coger vía Tocumen, para cruzar hacia otros corregimientos. Entonces están chorcoteando por ahí, se ha convertido en un área de chorcot. Seguro. Y no es la gente mala la que pasa por ahí, porque no es la gente buena la que pasa por ahí el problema, porque la gente buena pasa y gasta sus dineros en los emprendimientos, en los restaurantes, en las tiendas, en los supermercados. Esta gente no es el problema son los delincuentes que pasan por ahí viendo donde hay una casa mal parada, donde hay una persona que está hablando por desprotegida, claro. Correcto. Entonces, la idea es poder dotar ahí, pero hoy en día tú puedes caminar por Don Bosco sin ningún problema. No hay un problema de pandillas, no hay un problema como si existe en otras áreas de la ciudad, que son áreas un poco delicadas donde literalmente, ¿sabes? Tienes que arriesgarte a caminar, pero tampoco te quiero decir que va a ser el sitio donde nunca te va a pasar nada. Seguro. Posiblemente si vas caminando lleno de collares y mostrando plata, y eso pasa aquí, pasa en San Francisco, pasa en Parque Lefebvre, pasa en Las Cumbres, pasa donde quieras, te van a robar porque la delincuencia está a la orden del día, ¿no? Si pudieras lograr solamente una cosa durante este periodo, si consigues llegar a representante, ¿qué sería? ¿Cuál piensas tú que es la más importante? Complicado definirlo en una sola, pero yo creo que sería hacer que los donbosqueños se sientan cada vez más orgullosos de vivir en Don Bosco. Okay. Y eso es algo que conversaba, por ejemplo, con una persona antes de iniciar aquí, y es que, o sea, en estos últimos años, las personas se sienten orgullosas de decir que viven en Don Bosco. Ya sea por la gestión, por todo lo que se ha logrado en estos años, salen o sea, se ha desarrollado ese sentimiento. Y qué mejor manera de poder seguir explotándolo, seguir diciendo que son orgullosamente donbosqueños, poder tener gente más capacitada, más educada y con mejores condiciones para poder que se supere. Yo creo que eso sería... Yo creo que hablas de un tema como autoestima y como de merecimiento. ¿Cómo se logra ese tema de autoestima y de merecimiento? Yo creo que... Primero que nada, haciendo que la gente entienda que no se merece menos. No por vivir en un lugar debes de merecer menos. Tú debes de exigirle, sobre todo a tus políticos, a tus gobernantes, a tus líderes, que te den lo que tú te mereces. Entonces, si esto es como si tú fueras a un trabajo. Vamos a buscar esta analogía. Si yo voy a trabajar contigo, tú me vas a entrevistar y yo voy con una aspiración de ganar $1,000 y tú me ofreces 100, yo te digo... no es lo que yo merezco. Seguro. Entonces salgo por la puerta y me voy. Pero si yo voy a trabajar contigo y tú me dices, te voy a ofrecer 1,000 y es lo que yo merezco, como mínimo yo te voy a decir, me parece fantástico. Seguro. Entonces es buscar subir esa expectativa de las personas. Y yo aquí quiero ser bastante enfático. Yo creo que Willy ha hecho una excelente gestión y él ha dejado la vara bastante arriba a tal punto que todos los otros candidatos a representantes lo que buscan vender es que ellos van a seguir haciendo las buenas gestiones de Willy. Entonces eso se ha convertido en un buen indicador. Me explico, pero no es solo decirlo, es saber cómo lo vas a hacer, saber cómo lo vas a ejecutar. No es, y aquí yo siempre me meto en esta película, no es decir, porque el papel aguanta todo. La volante aguanta todas las propuestas. Aguanta, tú le puedes poner 50, 12, 1,000, 200,000. La cosa es cómo lo vas a hacer. O sea, es que que puedas cumplirlas, que puedas llevarlas adelante. Entonces, ahí es donde yo creo que está el secreto de nosotros, y hablo de nosotros también por el lado de Willy, obviamente, en la alcaldía, porque yo sé que va a ser un excelente alcalde y va a poder llevar adelante los programas que tiene, porque he sido parte de esa gestión, he sido parte de también de esa creación de ese plan a ciudad que se está llevando a cabo ahora como una propuesta y que es 100% cumplible. ¿Cuál es tu mejor cualidad y cuál es tu peor defecto? Yo creo que soy un hombre bien sincero y eso me ha traído bastantes situaciones
complicadas. Porque cuando... A lo mejor es como lo dices, te lo digo por experiencia propia, pero ajá. Exacto, por ahí va el tema. No a todo el mundo le gusta que le digas las cosas sin adornarlas, sin maquillarlas. Yo no me comprometo a cosas que yo no pueda cumplir. Y eso es un tema muy importante, una cualidad muy importante. Y que soy una persona muy trabajadora. O sea, yo trabajo de lunes a lunes. Para mí esa era de días libres no existen. O sea, yo estoy y todavía termino con mi equipo de trabajo. Muchas veces hasta me dice que soy demasiado exigente, porque termino con un equipo de trabajo a las 11 de la noche y de nuevo a las 7 de la mañana estoy, vamos para arriba y vamos para adelante y vamos a meterle y vamos a hacerle. Y mi peor cualidad, no sé, te la dejo a ti. Búscala tú. Las dos mismas que acabas de decir que son tus atributos, pienso yo. Sí, al final se convierte en un tema. Oye, algo que no te he preguntado, que quisieras que te pregunte. ¿Cuál es la casilla por la que tienen que votar? ¿Cuál es la casilla por la que tienen que votar? Tenemos dos banderas, porque pertenecemos a la alianza del Partido Cambio Democrático y Partido Panameñista. Así es que pueden escoger cualquiera de las dos. Gancho al 4, gancho al 5. El número que más le guste, que les dé la suerte el 5 de mayo. Así es, Pierre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las 15 preguntas. Y a ustedes también, gracias por estar en sintonía del canal de YouTube de Telemetro. Yo soy José Jiménez y será hasta la próxima.